buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno verles aquí para nuestra tercera sesión de este día. Esta mañana estudiamos sobre el sexto sello. Tuvimos 2 sesiones sobre el sexto sello. Esta tarde vamos a comenzar nuestro estudio de Apocalipsis, el capítulo 7. Y voy a explicarles a dónde cuadra el capítulo 7 en la secuencia de los sellos. Pero antes de ello queremos orar, así que vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, vamos a hablar de cosas solemnes esta tarde. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, entender los tiempos en que estamos viviendo, lo que pronto ocurrirá y cómo prepararnos para esos eventos extraordinarios que van a realizarse muy pronto en este mundo. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero hacer es ubicarlos de dónde en el libro de Apocalipsis se describen a los 144,000 y en qué época van a vivir. Para esto necesitamos hacer un repaso y ustedes me van a ayudar a hacer el repaso. El quinto sello menciona 2 etapas. Los mártires están clamando a Dios. Están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que nos están persiguiendo en la tierra? Nos dimos cuenta en nuestro estudio que la primera parte del clamor de ellos, la parte de juzgar, comienza en 1844. Se juzga primero a los que murieron durante los 1260 años. Y luego, al mero final de la historia, antes de cerrarse la puerta de la gracia, Dios va a juzgar el segundo grupo de mártires. Y entonces, cuando Jesús venga, Él va a vengar la sangre de ambos grupos de mártires, los que murieron durante los 1260 años y los que van a ser martirizados en el corto tiempo de angustia antes de cerrarse la puerta de la gracia. También cuando estudiamos el sexto sello nos dimos cuenta que el sexto sello también tiene 2 etapas. La primera etapa del sexto sello es anunciada por señales: un terremoto en Lisboa, el oscurecimiento del sol, la luna tornada en un color como sangre y la caída de las estrellas del cielo. Eso sucedió en los años 1755, 1780 y 1833 y tenía el propósito de anunciar que estaba por comenzar la etapa de juzgar a los mártires que murieron durante los 1260 años. Nos dimos cuenta también que en la segunda parte del sexto sello va a haber señales de nuevo, un terremoto global. El sol se va a oscurecer completamente, la luna no va a dar su luz y las estrellas van a retraer su resplandor. Y estas señales lo que anuncian es que Jesús está regresando y está a punto de vengar la sangre de los 2 grupos de mártires, los que murieron durante los 1260 años y los que morirán durante el corto tiempo de angustia inmediatamente antes del cierre de la puerta de la gracia. Así que tenemos 2 grupos de mártires: los que murieron durante los 1260 años y los que morirán durante el corto tiempo de angustia antes de cerrarse la puerta de la gracia. Pero hay un tercer grupo, y ese grupo son los que van a pasar victoriosamente vivos por el tiempo de angustia cuando se cierre la puerta de la gracia. Los mártires van a descansar, los mártires de los 1260 años, los mártires que van a morir al final de la historia antes del cierre de la gracia, ellos van a seguir reposando durante el tiempo de angustia. Pero los 144,000 que representan los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese, esos van a pasar por el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Y ellos serán sellados
al final del tiempo de gracia, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia, viene el sellamiento de los 144,000 que están vivos y estarán vivos durante el tiempo de angustia y serán librados también cuando los mártires resuciten, los dos grupos de mártires. Así que la secuencia está clara. Ahora vamos a nuestro manual, a la página 301, y vamos a saltar varias cosas en este capítulo, porque no tenemos el tiempo para cubrir todo el capítulo, pero todo está escrito en el manual. Lo primero que queremos contestar es cuán importante es estudiar este tema de los 144,000. El tema de Apocalipsis 7, donde habla del sellamiento de los que están vivos. Ya en el quinto y sexto sello se habló de los mártires del pasado y el futuro, pero va a haber un grupo que va a estar vivo durante el tiempo de angustia. Son los 144,000 del capítulo 7. Ahora, ¿cuán importante es este tema? Elena White, en el libro Mensajes Sectos, tomo 1, página 205, dijo lo siguiente, o escribió: no es su voluntad, la voluntad de Dios, que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como: ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. En el tiempo de la hermana White, la gente estaba diciendo, bueno, este va a estar, este no va a estar. Estaban especulando sobre las personas específicas que iban a estar en ese grupo. La hermana White dice, no debemos nosotros especular sobre quiénes específicamente van a estar en el grupo de los 144,000. Pero sí dijo otra cosa muy importante, que es la segunda cita que tenemos aquí. La Review and Herald, marzo 9, 1905, escribió: luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo que podamos para ayudar a otros a alcanzar el cielo. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay 3 panoramas de los 144,000. En primer lugar, encontramos en Apocalipsis 7, 1 al 8, esto está al pie de la página 301. En Apocalipsis 7, 1 al 8 tenemos el sellamiento de los 144,000. Ese es el énfasis en Apocalipsis 7, que es un capítulo que es parte de los 7 sellos. Luego en Apocalipsis 14, 1 al 5, tenemos un panorama del carácter de los 144,000. Ya el énfasis no es el sellamiento de ese grupo, sino que el énfasis es qué clase de carácter tendrán. Y luego la tercera perspectiva, que se encuentra en la página 302, en la parte de arriba, se relata la victoria de los 144,000. Así que tenemos 3 retratos de los 144,000. El sellamiento del grupo, el carácter del grupo y la victoria final del grupo sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Ahora, el sexto sello termina con una pregunta. La segunda parte del sexto sello, cuando Cristo viene a vengar a los mártires y también a librar a los 144,000 de una muerte segura, el sexto sello termina con una pregunta. Y esa pregunta es: el gran día de su ira ha venido, que son las plagas y la segunda venida. ¿Y quién podrá estar en pie? Es decir, cuando Cristo venga a vengar a los mártires de los 1260 años y los mártires que murieron al final de la historia, y a vengar también a los 144,000 que los impíos han querido matar durante el tiempo de angustia, se hace la pregunta: cuando suceda esto, cuando Cristo venga, ¿quién podrá estar firme? ¿Qué significa la expresión estar firme? ¿Quién podrá estar firme? En realidad, en el idioma griego es una sola palabra, estar en pie. Pero la traducción, pues son 3 palabras, estar en pie. ¿Qué significa esa palabra, estar firme o estar en pie, cuando Cristo venga?
En realidad es un antónimo de la palabra caer. Es decir, los 144,000 no van a caer. Vamos a notar algunos versículos a donde se usa la misma palabra, estar firmes. ¿Quién podrá estar en pie o quién podrá estar firme? Marcos 3, 24 y 25, que ustedes tienen la referencia en su manual, dice: un reino dividido contra sí mismo no puede ¿qué? Permanecer, no puede permanecer firme, porque en otras palabras va a caer. Es decir, la expresión estar en pie es lo contrario, es el antónimo de caer. En Juan 8:44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad. Es decir, Satanás ¿qué? Cayó, no se mantuvo firme. En 1 Corintios 10:12 dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Es decir, los 144,000 no van a caer. En Efesios 6, 11 al 13, se usa la expresión estar firmes 2 veces. Vamos a leer esos versículos. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis ¿qué? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, no caigan bajo las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Estar firmes, es decir, no caer, sino mantenerse en pie sin caer. Segundo de Timoteo 2:19 también usa la misma palabra griega que se traduce estar en pie. Dice en 2 de Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme. Ahí está la palabra, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un último texto que usa esta palabra griega, estar firmes, está en Lucas 21:36, y aquí se refiere específicamente a la segunda venida de Jesús. Dice Jesús en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán, y de estar ¿qué? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces la pregunta, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar firme? Significa, ¿quién no va a caer? ¿Quién se va a mantener fiel en el tiempo de angustia y podrá decir cuando Cristo venga: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Ahora vamos a pasar por alto lo que resta de la página 303 y vamos a ir a la parte de arriba de la página 304. Este pasaje que tenemos aquí viene de Apocalipsis 15, 2 al 4. Es muy importante este pasaje. Aquí se describe la victoria de los 144,000. Y hay un detalle que nos indica cuándo van a vivir los 144,000. Dice allí en el versículo 2: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre qué? Sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, ¿por qué leí este pasaje? En el siguiente párrafo viene la explicación. Escuchen bien. Si los 144,000 ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre,
Entonces tendrían que haber estado ¿qué? Vivos durante la crisis final. Apocalipsis 6, 14 al 17 indica que estarán vivos durante el derramamiento final de la ira de Dios, que culmina con la segunda venida de Jesús. Pues el versículo 17 termina con esta pregunta: el día grande de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Ahora, Apocalipsis 6, 17 hace la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá no caer? ¿Quién podrá mantenerse firme? ¿A dónde esperarían ustedes conseguir la respuesta a esa pregunta? Pues debe conseguirse la respuesta a la pregunta en el siguiente capítulo, ¿sí o no? Porque se hace la pregunta, en el siguiente versículo tiene que estar la respuesta a la pregunta. Ahora, quiero que noten, vamos ahora a pasar por alto, desde la página 304, vamos a ir adelante en nuestro manual, desde la página 304 hasta la página 310 en nuestro manual. La página 310. Está claro entonces que los 144,000 van a ganar la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y su marca, ¿correcto? Entonces van a estar vivos durante el tiempo cuando viene la prueba sobre la bestia, su marca y su imagen, ¿sí o no? Van a estar vivos, ¿cómo no? Van a caer cuando no puedan comprar ni vender. Van a caer cuando se pronuncie un decreto de muerte contra ellos. ¿Van a ser engañados? No, se van a mantener ¿qué? En pie. La pregunta clave es: ¿cómo se mantienen en pie? Vamos a anotar, vamos a la página 309 para el contexto. Estos versículos que vienen inmediatamente después de la pregunta hablan del sellamiento de los 144,000. Entonces, ¿quiénes son los que se van a mantener en pie? ¿A dónde se responde esa pregunta? En el siguiente versículo. Los que se van a mantener en pie son los 144,000. Vamos a leer Apocalipsis 7, 1 al 4. Está en la página 310 del manual. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol, y ¿qué tenía el ángel? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces la pregunta es: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién no va a caer? ¿Quién no va a caer? La respuesta es los 144,000 que tienen ¿qué cosa? Que tienen el sello de Dios en su frente. Ahora, toda esta escena de un sello en la frente viene de Ezequiel, el capítulo 9. No tenemos tiempo de estudiar Ezequiel 9, nada más quiero presentarles el panorama. En Ezequiel, el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios, estaba en apostasía. El peor pecado que estaban cometiendo, según Ezequiel 8:16, es que estaban adorando al sol. Estaban practicando las abominaciones de las naciones circundantes. Y por lo tanto, Dios decidió que Él iba a destruir la ciudad de Jerusalén a través de Nabucodonosor. Pero antes de destruir la ciudad, en Ezequiel 9 dice que Dios le mandó a un ángel que colocara una marca en la frente de todos los que estaban clamando y gimiendo por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Es decir, no todas las personas en la ciudad estaban adorando al sol y practicando la idolatría y fornicando. Había un remanente fiel. Y antes que viniera Nabucodonosor a destruir la ciudad y a los impíos,
Dios mandó al ángel que sellara en sus frentes con una marca a los que estaban clamando y gimiendo por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Y luego dice allí, después que todos los fieles estén sellados, dice, los 6 varones con armas en sus manos vayan por en medio de la ciudad y destruyan a todos los que no tienen la marca. Ese es el trasfondo de lo que está pasando aquí en Apocalipsis, el capítulo 7. Nuevamente el mundo va a estar en apostasía, ya no adorando al sol, sino adorando en el día del sol. Muy interesante eso. Ya no literalmente, nadie en el mundo occidental se inclina para adorar al sol, porque son demasiado sofisticados, pero adoran en el día del sol, un día creado por el hombre para adoración. Muchas otras abominaciones se van a estar cometiendo en el mundo cristiano. Y por lo tanto Dios dice, yo voy a venir con las plagas y voy a destruir a todas esas personas que están practicando las abominaciones del mundo. Personas que profesan seguir a Dios. Pero antes de que venga la destrucción, Dios va a colocar sobre sus fieles, ¿qué cosa? Un sello, el sello del Dios vivo, para que cuando venga la destrucción, los que están sellados no perezcan con los que no están sellados. Y aquellos que van a ser sellados son personas que claman y gimen por causa de las abominaciones que se están cometiendo en el mundo. Ahora, ¿cuál es el propósito del sello? Estamos en la mitad de la página 310. ¿Cuál es el propósito del sello? El sello tiene un doble propósito, el sellamiento de los 144,000, que son los que están vivos durante el tiempo de angustia. No mueren ni siquiera la muerte física. Estarán vivos cuando Cristo venga. Pasarán por todo el tiempo de angustia vivos. El sello se coloca en primer lugar porque es señal de propiedad. Cuando yo compro un libro, ¿saben lo primero que hago? Le pongo el nombre en la primera página para que la gente sepa que el libro es mío. Así que el sello, Dios está diciendo, estos no me van a hacer nada a estos porque estos son míos. Y en segundo lugar, relacionado con esto, el sello es una señal de protección. Los que tienen el sello van a ser protegidos por Dios. Los que no tienen el sello no van a tener la protección. Ahora miremos el subtítulo, el sellamiento y los vientos. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía explican que mientras Cristo intercede en el santuario celestial, es decir, mientras Jesús sirve como nuestro sumo sacerdote, los 4 vientos están bajo su control. Es decir, los ángeles están reteniendo los vientos mientras Jesús intercede por los pecadores y la puerta de la gracia está abierta. El Espíritu Santo retiene los vientos por medio del ministerio de los ángeles. Es decir, las tropas del Espíritu Santo son los ángeles. Ellos están aquí reteniendo los vientos para que no se establezca en este mundo un caos como no se ha visto jamás. Cuando Jesús se cambia sus vestiduras y concluya su intercesión, cuando ya no sea sumo sacerdote intercesor, el Espíritu Santo se retirará de la tierra. Es decir, cuando el último fiel sea sellado, se cerrará la puerta de la gracia y los ángeles dejarán de retener los vientos, soltarán los vientos. Note lo que dice el Ministerio de Curación, página 325. Vamos a pasar por alto la primera cita en la página 311 y vamos a leer la segunda cita. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado ¿de qué? De millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. Por medio del Espíritu, de su Espíritu, está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono.
Todas las cosas están abiertas a su divina mirada y desde su grande y serena eternidad ordena lo que su providencia considera mejor. Podemos darle gracias a Dios que los ángeles todavía están trabajando en este mundo. Están reteniendo los vientos de las pasiones humanas. Todavía no han soltado los vientos. Poco a poco los están soltando, pero todavía están reteniendo los vientos. Pero cuando los ángeles, cuando el último fiel de Dios sea sellado, cuando el último miembro de ese grupo de los 144,000 sea sellado, inmediatamente antes de la puerta de la gracia, y Dios retire su espíritu, retire la influencia de sus ángeles en este mundo va a ser una selva. Vamos a leer la cita que encontramos en la página 311 y otra cita en la página 312. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir ¿cómo? Sin intercesor, porque Cristo ya no será sumo sacerdote. Se habrá cambiado sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Así que dice, durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Y ahora fíjense lo que va a pasar. Nada refrena ya a los malos. Y Satanás tiene completo control de los impenitentes empedernidos. ¿Pueden ustedes imaginarse un mundo a donde Satanás está en total control de los impíos? Donde ya los ángeles no retienen los vientos. Todos los fieles están sellados. El mundo será como una selva llena de bestias salvajes. Y hablamos de las fieras, ¿verdad? ¿Saben lo que representan las fieras? Sigue diciendo, el mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, no tienen ninguna protección contra el maligno. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. ¿Quiénes estarán vivos durante ese periodo? Los 144,000. Si no estuvieran sellados, ¿qué sucedería? Los matarían, dejarían de vivir. El propósito del sello es decir, estos son míos y yo los voy a proteger. Sigue diciendo, como los ángeles de Dios dejan ya de refrenar los vientos fieros de las pasiones humanas, se soltarán todos los elementos de contención. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. En el libro La Educación, página 179, Elena White escribió, los ángeles están hoy reteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo sea advertido acerca de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta que está por estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, que significa que va a retirar su Espíritu Santo, ya los ángeles no van a estar aquí para controlar a los impíos. Satanás tendrá total control de ellos. Así que dice, cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma es capaz de describir. Usted puede describir lo peor que va a ser el mundo y va a ser peor que eso, porque ya Satanás tiene total control de los impíos. Hoy en día el Señor todavía controla a los impíos. No les permite que hagan lo que ellos quieren. Pero durante el tiempo de angustia, Satanás tendrá total control prácticamente de todo el mundo. Y solo los sellados podrán mantenerse en pie. Solamente ellos vivirán durante este tiempo y no perecerán, porque Dios los protegerá. Ahora surge la pregunta, ¿qué clase de carácter tendrán los 144,000
que van a vivir durante el tiempo de angustia final. Apocalipsis 14, 1 al 5 nos describe cuál va a ser el carácter de los 144,000, de los que están vivos durante el tiempo de angustia. Ahora, ustedes entienden que todos los mártires están muertos durante el tiempo de angustia, ¿verdad? ¿Les quedó claro eso? Los mártires que murieron durante los 1260 años, el último grupo de mártires que murió justo antes de cerrarse la puerta de la gracia, en el tiempo de angustia ellos están descansando, están muertos. Pero los 144,000 están ¿qué? Están vivos cuando se cierra la puerta, cuando se sueltan los vientos, cuando Satanás tiene total control. Pero están sellados y pasarán por el tiempo de angustia, y al final del tiempo de angustia Dios librará a los vivos y sacará del sepulcro también a los dos grupos de mártires para vindicarlos y para vengar su sangre. Ahora, ¿qué carácter tendrán los 144,000? Apocalipsis 14, 1 al 5 lo describe. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un nuevo cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cuáles son las características de este grupo que va a pasar vivo por el tiempo de angustia? En primer lugar, dice que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Es decir, oyen la voz del buen pastor y lo siguen. Tienen el nombre del Padre y de Jesús en su frente. ¿Qué representa el nombre? ¿Representa el qué? El carácter de Dios. Tienen el carácter de Dios en sus mentes. Reflejan el carácter del Señor. Cantan un cántico nuevo. Se conoce como el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, no tenemos tiempo de explicar por qué es el cántico de Moisés y del Cordero. Del Cordero podemos entender porque el Cordero es el que los va a librar. Pero ¿qué tiene que ver Moisés con la liberación final? La respuesta es que lo que pasó en los días de Moisés es una ilustración de lo que va a pasar en el futuro. ¿Recuerdan cómo los egipcios venían tras el pueblo de Israel para destruirlos? Y parecía que iban a perecer, pero Dios intervino, abrió las aguas del Mar Rojo, el pueblo de Dios pasó seguro, y cuando llegaron al otro lado, los egipcios se metieron a las aguas, y cuando estaban bien metidos en el centro de las aguas se cerraron, y todos los enemigos perecieron. Dios libró a su pueblo. Y luego entonces, en el otro lado, el pueblo cantó el cántico de Moisés. Lo mismo sucederá al final de la historia, algo semejante. Los impíos rodearán al pueblo de Dios con la intención de destruirlos. Pero Dios intervendrá y los librará y cantarán el cántico de Moisés y del Cordero porque ellos pasaron por una experiencia semejante a la que ocurrió en los días de Moisés. Luego dice que no se contaminaron con mujeres. ¿Será que entonces nunca se casaron? Oiga, si nunca se casaron, muchos de nosotros no vamos a poder estar en ese grupo. ¿El matrimonio contamina? No. ¿Qué contamina? Cuando uno contrae matrimonio con una persona que es infiel. ¿Es así o no es así? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto que no se contaminaron con mujeres? Quiere decir que no se relacionaron con las iglesias apóstatas que no enseñan la verdad. Luego dice, en su boca no hay engaño. Es decir, en sus bocas solamente sale la verdad. De la abundancia del corazón
habla la boca. Es decir, si su boca no tiene engaño, su corazón tampoco tiene engaño. Y luego dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la clase de carácter que tendrán los 144,000. Reflejarán perfectamente el carácter de Jesús. Clamarán y gemirán por las abominaciones que se están cometiendo en la tierra. No participarán de esas abominaciones. No se deleitarán en ver programas de televisión, etcétera, que exaltan la violencia y que exaltan la inmoralidad y el espiritismo, etcétera. Claman y gimen y aborrecen ese tipo de cosas, porque no está en armonía con el carácter de Dios. Ahora aquí viene algo muy interesante. Estamos en la página 313. Apocalipsis 6:17 no es el único lugar a donde aparece la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Esa pregunta aparece en muchos otros lugares de la Biblia. Ahora, tampoco el capítulo 6:17 no es el único lugar a donde se responde esa pregunta. Hay otros textos a donde se hace la pregunta y se da la respuesta. Vamos a notar varios de esos lugares. Joel 2:11. Ahora déjenme darles un poquito de contexto. Joel 2:1 al 10 describe la segunda venida de Jesús. No tengo tiempo de comprobarles que esos versículos 1 al 10 están hablando de la segunda venida de Jesús. Y luego entonces encontramos la pregunta. Noten Joel 2 y el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Cuál es el ejército de Jehová? Los ángeles. En Apocalipsis 19, Cristo viene sentado en un caballo blanco. ¿Y quiénes vienen en caballos blancos detrás de él? Los ángeles. Es decir, esto está hablando de la venida de Jesús con los ángeles. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? ¿Es semejante esa pregunta? ¿Cómo no? ¿Dónde está la respuesta? En el siguiente versículo, en los siguientes versículos. Joel 2:12 al 17 nos responde la pregunta de ¿quién podrá soportar el día grande de Jehová? Que es el día en que Jesús viene a vengar la sangre de sus fieles. Dice en el versículo 12: por eso pues ahora convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, pregonad o proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Saben que todas las características que se mencionan en estos versículos tienen que ver con el día de expiación. En el día de expiación, la gente tenía que afligir sus almas, como dice en este pasaje. En el día de expiación, la gente debía ayunar. En el día de expiación, la gente tenía que congregarse alrededor del santuario. El día de expiación era anunciado por el sonido de la trompeta, como dice aquí. En el día de expiación, la gente tenía que clamar y gemir por las abominaciones que se estaban cometiendo en la tierra.
Es decir, la respuesta a la pregunta, el gran día de Jehová viene y es muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Son aquellas personas que durante ahora, cuando Jesús está en el lugar santísimo, purificando el santuario, están afligiendo sus almas, convertidos al Señor, practicando ayuno. Y cuando hablamos de ayuno, no significa que vamos a ayunar desde 1844 en adelante. La sierva de Dios dice que el verdadero ayuno que se debe recomendar a todos es aprender a comer sencillamente de acuerdo a lo que Dios ha dicho que debemos comer y abstenernos de todo lo que nos causa daño. Eso es lo que dice ella, que es el verdadero ayuno. En otras palabras, ¿quién podrá estar en pie? Los que durante el tiempo que Jesús está desempeñando su obra de purificar el santuario, están purificando el santuario de su corazón. El Salmo 33 tiene una pregunta similar. Estamos en la página 314, Versículo 14 tiene la pregunta. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién es el fuego consumidor? Dios es fuego consumidor, según Hebreos 12, 28 y 29. Así que la pregunta es, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién puede vivir en la presencia de Dios, que es como un fuego consumidor? Y luego, una pregunta semejante, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es decir, ¿quién podrá habitar en la presencia de un Dios santo, que es fuego consumidor contra el pecado? Los versículos 15 y 16 tienen la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, es decir, mordidas. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y ustedes notarán que puse ahí en corchetes Apocalipsis 6, debe ser 7:17, no 6:17. Apocalipsis 7:17 dice que los redimidos no tendrán más hambre ni tendrán tampoco más sed. Así que la pregunta es, ¿quién puede vivir en la presencia de un Dios que es absoluta santidad, que es como un fuego consumidor? La respuesta es, camina en justicia, habla lo recto, aborrece la ganancia de violencias, no recibe cohecho, tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, cierra sus ojos para no ver cosa mala. Es decir, su vida es una vida santa, una vida pía. La pregunta también se hace en el Salmo 15. Noten el versículo 1, se hace la pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo pregunto, ¿cuál es el monte santo de Jehová? ¿Cómo se llama el monte santo de Jehová? Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? En el monte de Sión. Esa es la conexión. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, en el santuario. ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta. En los versículos 2 al 5 tiene la respuesta. Nuevamente enfatiza la piedad del carácter de las personas. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. Es decir, es una persona que cumple sus promesas, quien su dinero no dio a usura, es decir, por interés exorbitante, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora escuchen bien, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, no se va a caer, se va a mantener de pie. También se hace la pregunta en Nahum 1 y el versículo 6, y luego en el versículo 7 está la respuesta. Noten la pregunta: ¿quién permanecerá delante de su ira?
¿Y quién quedará en pie? Fíjese la terminología. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como ¿qué? Como fuego, y por él se hienden las peñas. Y luego en el versículo 7 viene la respuesta. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la ¿qué? Ahí está, el tiempo de angustia. Y conoce a quienes, a los que en él confían. Fíjese que siempre que se hace la pregunta, se enfatiza cómo es el estilo de vida santo del pueblo de Dios que está sellado. Pero también aparece la pregunta en Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 2 y 3. El versículo 2 tiene la pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? La respuesta está en el versículo 3. Porque Él es como ¿qué? Fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Yo pregunto, cuando la gente saca oro, ¿el oro es puro oro así bien limpio y todo? No, ¿qué tiene que pasar? Tienen que pasarlo por el fuego. Y el fuego consume la escoria, y cuando sale el oro, sale ¿cómo? Puro. Es decir, que la generación final va a ser un pueblo que ha sido purificado completamente. Toda la escoria ha sido consumida. Refleja perfectamente el carácter de Cristo Jesús. Elena White comentó sobre Malaquías el capítulo 3 de la siguiente manera. El profeta dice, esto es en la página 315, el profeta dice: pero ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Ahora escuchen esto. ¿A cuándo se aplica eso? Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial. ¿Quiénes son esos que van a estar vivos en la tierra cuando cese la intercesión de Jesús? ¿Quiénes son? Los 144,000, los que van a estar vivos. Deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo. ¿Cómo? Sin mediador. Ahora escuchen bien. Algunas personas se asustan y dicen: ay, entonces vamos a pasar por el tiempo de angustia solos. ¿Qué vamos a hacer? Jesús no intercederá por el pecado, pero el Señor Jesucristo estará presente para proteger a su pueblo. Por eso es que les va a poner el sello. Es decir, Cristo no va a decir: hasta luego, que les vaya bien, nos vemos después del tiempo de angustia. No. Él no va a llevar nuestros pecados al santuario, porque ya no hay intercesor, pero sí estará aquí como protector, porque Daniel 12:1 dice: se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, pero en ese tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. Jesús estará para proteger a los suyos. Por eso es que les pone el sello de protección. Sigue diciendo: sus vestiduras de los fieles deberán estar ¿cómo? Sin mácula. Sus caracteres purificados ¿de qué? De todo pecado, por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos, deberán ser ¿qué? Vencedores en la batalla contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial ¿de qué? De purificación, de liberación del pecado. ¿Dónde? Entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo que estarán listos para su venida. ¿Están captando el cuadro de cómo va a ser la generación final? ¿Quiénes son los que van a estar firmes? Ahora hay un pasaje más a donde se hace la pregunta:
y se da la respuesta. El Salmo 24. La pregunta aparece en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Sión. ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora viene la respuesta en los versículos 4 al 6. ¿El qué? Limpio de manos, significa en su conducta. ¿Y puro de qué? Y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero en el Salmo 24 no solamente tenemos la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? No solo tenemos la respuesta en los versículos 4 al 6, sino también tenemos en los versículos 7 al 10 el himno que se canta cuando el pueblo de Dios está ascendiendo al cielo. ¿Cuándo fue la primera vez que se cantó el Salmo 24? Lo estudiamos en la visión introductoria, ¿sí o no? Cuando Jesús estaba subiendo al cielo con la hueste angélica estaba cantando este himno de los versículos 7 al 10. Dice allí: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quiénes iban con el Rey de Gloria? Las primicias, ¿sí o no? Y también todos los ángeles. ¿Quién es este Rey de Gloria? Ahora viene la respuesta: Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y luego los ángeles que están en las puertas de la ciudad esperando y como guardias, dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y ustedes recuerdan en la visión inaugural que entonces Jesús y toda la hueste angélica entraron por las puertas y llegaron a donde estaba Dios el Padre. Esto se va a repetir. Ya no cuando Cristo lleva las primicias, las muestras, sino cuando Cristo regrese al cielo con todos los redimidos. No solamente los mártires que murieron en los dos periodos, sino también todos los que están vivos y pasan por el tiempo de angustia, todo el resto de los justos. Y Jesús ascenderá al cielo, a su monte santo, al monte de Sión, con los que son de puro corazón. Y entonces se cantará otra vez este himno de los versículos 7 a 10, porque Jesús ahora está ascendiendo con todos los redimidos. Se oirá el himno: alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Jesús viene con todos los redimidos. Y luego los que están adentro dicen: ¿quién es este Rey de Gloria? Viene la respuesta: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Cuál batalla acaba de pelear Jesús? La batalla de Armagedón. En el capítulo 19 dice que viene como general. Las tropas en ángeles, los ángeles en caballos blancos vienen detrás de él con una espada aguda para herir a los que querían destruir a su pueblo. Y luego entonces los ángeles nuevamente dicen: alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Nuevamente los que están adentro dirán: ¿quién es este Rey de Gloria? Y viene la respuesta: Jehová, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quieren estar allí en la procesión? ¿Anhelan estar allí en esa procesión? Hermanos y hermanas, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, venzamos el pecado. No nos identifiquemos con el pecado, no excusemos el pecado, porque hoy en día se está diciendo entre muchos círculos de la iglesia: no, la carne es débil y vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Saben lo que realmente está diciendo esa gente? No están diciendo que la carne es débil, sino que están diciendo que Dios no es fuerte. Lo que están diciendo es que la carne es tan poderosa que ni siquiera Dios nos puede dar la victoria sobre el pecado. Usted conoce ese texto que dice: casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo, menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. ¿Eso es lo que dice el texto? No, el texto dice: todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. El secreto de la victoria está en Él. Y luego entonces, el Padre, como cuando Cristo ascendió con las primicias y con los ángeles, el Padre estará en las puertas del cielo para darnos la bienvenida. Vamos a leer eso aquí en el Espíritu de Profecía, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, donde está comentando ella sobre este pasaje. El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y no solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, ahora escuchen, sino que Él, el Padre de la misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos una abundante bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. ¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor nos ha demostrado el Padre en la dádiva de su Hijo a la raza caída! Y este sacrificio es el canal por medio del cual fluye el amor infinito para que todo el que cree en Jesús pueda recibir, así como el Hijo pródigo, plena y gratuita reintegración al favor del cielo. Será como cuando el Padre recibió al pródigo lleno de gozo. Lo que se había perdido se rescató. Sucederá como en la parábola que contó Jesús en cuanto a la oveja perdida. El pastor fue y buscó la oveja y la trajo al redil y convoca a los amigos y a los vecinos que representan los seres celestiales. Y les va a decir: vengan, celebremos, tengamos una fiesta aquí, porque todos los que estaban en pecado regresaron al redil y aquí están, mi querido Padre. Así que los 144,000 hermanos y hermanas son aquellos que estarán vivos en el tiempo de angustia. Habrán ganado la victoria total sobre el pecado y se mantendrán en pie en medio del peor periodo de la historia del planeta Tierra. Ahora surge la pregunta: ¿cómo es que formaron esa clase de carácter? No hemos cubierto eso todavía, eso es lo que viene en las siguientes páginas. ¿Cuál es el secreto para vencer el pecado? Ese será el tópico que estudiaremos en nuestra próxima sesión en la tarde de mañana, donde tendremos 3 sesiones. Así que no olvidemos venir.